Dios les bendiga. Amén. Amén. En esta ocasión, el tema que tenemos para compartir, para reflexionar, porque más que una enseñanza, yo diría que es una reflexión, es obediencia y respeto. Amén. Y es un tema que habla por sí solo. Solamente decimos el tema y todo el mundo aquí ya puede sacar enseñanzas, conclusiones y demás. Y nosotros estamos en medio de una generación, en una época, donde todo se cuestiona y no necesariamente para bien. Se cuestiona a los padres, se cuestiona a los maestros, se cuestiona a las autoridades gubernamentales, se cuestiona a las autoridades de la iglesia, pastor, cura, sacerdote, e incluso algunos cuestionan hasta el mismísimo Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros hoy, muchos, estamos confundiendo lo que es la libertad con el hecho de tener una anarquía en el alma, donde el yo es lo que prevalece. Y yo quedé fascinada con las alabanzas que seleccionó nuestra hermana Diana. Y cuando decía, establece tu orden, yo decía, wow, porque esa canción tiene tantas frases que incluso yo tengo aquí escritas. Una de ellas es la parte de el entronarme yo y no dejar que sea Cristo quien esté entronado en mi corazón. Entonces, como estamos en una generación donde hay un empoderamiento tan grande y donde yo hago las cosas porque yo puedo, porque yo tengo el control y el dominio de mi destino, nos estamos olvidando muchas veces que el que nos diseñó de forma tal que como único podemos tener paz y vivir en sobreabundancia es si dejamos que sea Él quien se entrone en nuestras vidas. Yo les voy a compartir algunas frases y yo quiero que por favor, si usted ha escuchado una de estas frases, usted me levante la mano. Solamente eso. Número 1, porque quiero, porque puedo y me lo merezco. ¿Okay? Yo no cojo corte con nadie. ¿Okay? Yo hago lo que me nace. Yo soy un hombre o yo soy una mujer y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. En mi casa mando yo. Ya usted vivió su tiempo, déjeme vivir mi vida a mi manera. Y la última, yo no soy muchacho demandado. Pero como que hemos escuchado todas las frases, ¿verdad? Ahora vamos a nuestra base bíblica, porque ese es nuestro entronamiento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces disfrazamos, ¿saben qué? Nuestro ego con ciertas frases que al final de cuentas resultan en desobediencia y falta de respeto. Lamentablemente. ¿Qué dice la Biblia del porque quiero, porque puedo y me lo merezco? Primera de Corintios 6:12. Pueden anotar y luego buscan. Yo se lo voy a leer rapidito. Dice, todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero no permitiré que nada me domine. Yo no cojo corte con nadie. Proverbio 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Yo hago lo que me nace. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice un versículo fuerte. ¿Quién lo conocerá? Hace unos días, mi esposo y yo estábamos en un lugar y escuchamos una canción cuya letra decía, hagamos lo que diga el corazón. Y nosotros dijimos, Dios mío, pero eso es una canción. Y la gente la canta y tiene una tonalidad linda. Y quien canta tiene una voz melodiosa.
Pero lo que dice es terrible, es maléfico. Porque la Biblia dice que el corazón, ¿qué es? Acabamos de leer, es engañoso y perverso. Y si nosotros decimos, hagamos lo que diga el corazón. Literal. Entonces, mis hermanos, no es lo que yo diga, lo que esté en mi entronamiento, es lo que dice la palabra. Yo soy un hombre. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, al que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En mi casa mando yo. Una de las alabanzas que puso la hermana Diana, ¿qué decía? Ven, gobierna mi casa. Yo decía, wow, pero eso es como que nos hubiéramos coordinado. Yo creo que ni así queda de esa manera. Ven, gobierna mi casa. Y el Salmo 127:1, ¿qué dice? Si el Señor no edifica la casa es la que tú dices que tú mandas, en vano trabajan los que la edifican, en vano vela la guardia. Sí, tú no mandas nada, Dios te permite ciertas facilidades. Ya usted vivió su tiempo, déjeme vivir mi vida a mi manera. Esa es muy común, principalmente entre los más jovencitos. ¿Por qué? Porque entienden que es un viejo que está pasado, que no entiende lo que se mueve ahora. Sin embargo, la Biblia dice, Job 12:12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Miren, todos nosotros tenemos una bendición inimaginable cuando una persona de más edad o de más experiencia, porque a veces una persona puede tener la misma edad que nosotros, pero en cierto camino de la vida ha transitado más. Cuando una persona se toma su tiempo para compartir sus vivencias, sus experiencias y darnos un consejo, eso es más valioso que el oro, mis hermanos. Porque te está diciendo, yo que hace 20 años vengo transitando por ahí, tú que estás empezando ahora, mira ya todo lo que yo viví, evita esto, haz aquello. Hermano, le está evitando cometer errores, muchos. Pero lamentablemente hay personas que por más que se quiera aconsejar, no se puede. Y aman a Dios a veces, pero aprenden. ¿Pero cómo aprenden? A los golpes. Entonces, no seamos así, mis hermanos. Valoremos al que se acerca a darnos un consejo. Y la última frase, que cuando yo busqué el versículo, ese fue el que más me impactó, mis hermanos. Yo no soy muchacho demandado. Y eso yo creo que en un momento dado, si no lo hemos dicho, por lo menos lo hemos pensado todos. Filipenses 2:7. Cuando yo vi ese versículo relacionado con esta frase, dije, oh Señor, perdóname. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Los mandados. Un siervo hace los mandados. ¿Quién se hizo muchacho demandado por ti y por mí? Aleluya. Y tú y yo no somos muchachos demandados. Pero él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se hizo muchacho demandado por ti y por mí. Alabado sea nuestro Señor. Hermanos, analicemos esto. Por eso le mencionaba, más que una enseñanza, es una introspección, es una reflexión. ¿Son esas frases parte de nuestro hablar? Si es así, tal y como decía nuestro hermano Andy en el versículo, estamos a tiempo, estamos aquí. Que el Señor y su misericordia nos ayude a cambiar el rumbo. Y que no sea el yo y el ego el que esté entronado, sino que sea Cristo. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona
a las autoridades superiores. Oigan esta parte que no nos va a gustar mucho, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Presidente, cualquier posición gubernamental, profesor, tu jefe, sea bueno o sea malo, tu papá, tu mamá, haya sido el mejor o el peor de la bolita del mundo, tiene una autoridad que le dio Dios. Oigan esto, una autoridad puesta por Dios. Si usted y yo no respetamos y obedecemos la autoridad puesta por Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Y esto no es solamente hacer las cosas de manera melaganaria. Y ahí vamos a ver un poquito más. Miren, Jesús tenía muchas veces situaciones con los fariseos y vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que Él vino a darnos libertad, a establecer un orden, como decía la canción, porque Dios es un Dios de orden, no de caos. Entonces, si no hay orden, hay desastre. Y Dios, que conoce nuestro diseño, estableció un orden para todo. Entonces, vamos a decir rápidamente la diferencia que hay entre obedecer y respetar, porque el título de esta reflexión es ese, obedecer y respetar. ¿Qué es obedecer? Aunque las dos palabras se parecen mucho, no significan lo mismo y es importante conocer la diferencia. Obedecer es un acto, es el cumplimiento de una orden o instrucción. Se puede incluso obedecer sin respetar. Respetar es una actitud, es el reconocimiento del valor, de la dignidad a la autoridad de la persona. Oigan la diferencia. Ejemplo, la obediencia puede ser impuesta. Usted obedece por miedo, porque usted sabe que si no lo hace va preso. Un ejemplo. Ejemplo sencillo, usted se para en un semáforo, está en rojo, pero como no hay ningún AME, no hay nadie que le vaya a poner una multa, no hay ninguna cámara, usted se va. Sin embargo, usted se para en el mismo semáforo, no está el AME, no hay nadie, usted se queda, porque usted no solo está obedeciendo, usted está respetando la autoridad. La obediencia, usted la hace cuando la persona te ve, pero si no respetas, si la persona no está, tú no lo haces. Entonces, de ahí la importancia de conocer la diferencia. El respeto permanece aún en la ausencia. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón, es una valía, es un reconocimiento de la autoridad del individuo. Y usted lo hace no porque me ve, sino porque respeto, porque reconozco que esa persona tiene autoridad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo. Gloria a Dios. Mis hermanos, la obediencia sin respeto es un legalismo vacío. Y ahí viene el punto de los fariseos y Jesús. Hay un versículo donde dice, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué decían los fariseos? Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la sinagoga. ¿Pero qué hicieron con Jesús? No respetaron su autoridad y lo crucificaron. No quisieron escuchar. No lo querían escuchar, obedecían las leyes, pero no respetaban al que dio las leyes. En resumen, mis hermanos, obedecer es lo que haces. Respetar es quién eres frente a la autoridad. ¿Cómo te comportas frente a ese hombre o a esa mujer que Dios puso en ese lugar? Vamos a compartir algunos ejemplos bíblicos, 3 específicamente, para que nos sirvan de ilustración y podamos sellar más esta reflexión. Ejemplo número 1, David. Los que conocemos la historia de David sabemos, David fue ungido como rey.
por Dios, claro. Pero cuando él fue ungido, Saúl era rey todavía. Y Dios había desechado a Saúl. Pero Saúl se resistía, no quería ser depuesto como rey, él quería permanecer. ¿Y qué hizo? Quería matar a David. Este es el que me va a suceder en el trono, yo lo voy a matar, porque si yo lo mato, no me sucede. Un pensamiento terrible. ¿Qué pasó con David? Un día estaban en un lugar y justo está Saúl tendidito, fácil, cómodo de eliminar. Y es tanto así que le dice uno de los hombres que andaba con David, que debemos tener cuidado de lo que escuchamos, porque no todo lo que parece que viene de parte de Dios es de parte de Dios. Siempre hay que llevarlo a la luz de la palabra. Y dice ese señor que estaba ahí en 1 Samuel 24:6, he aquí el día del que te dijo Jehová. Es decir, aquí te lo pusieron los reyes, como diríamos por aquí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Perdón, el versículo primero era 1 Samuel 24:4. La respuesta de David es 1 Samuel 24:6. No extenderé mi mano contra, oigan, ¿contra quién? Contra ese asesino, contra ese loco viejo. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Gloria a Dios. Oigan cómo él hablaba del que lo estaba buscando para matar. Contra mi Señor. Independientemente de lo que estuviera haciendo Saúl ante los ojos de David, seguía siendo su Señor, el ungido de Jehová. Y luego dice, 1 Samuel 26:9, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eso aplica para usted y para mí. ¿Quién extenderá su mano o su boca o su lengua contra el ungido de Jehová y será inocente? Cuidado lo que decimos y la forma en la que hablamos del ungido de Jehová. Te guste o no te guste. ¿Saúl fue un buen rey? Para nada. Para nada. Cuando vemos su historia, pero fue el ungido de Jehová. Había que respetarlo. David entendía algo muy profundo que a muchos nos cuesta. La autoridad se respeta por el lugar en que Dios puso a la persona, no por la perfección del individuo. ¿Qué significa eso? Un líder, un profesor, un papá, puede ser lo peor. No debemos nunca usar calificativos incoherentes, decir cosas feas de esa persona. Ese ladronazo, eso está mal. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra. Pero que esos políticos son unos corruptos. Fueron puestos por. Le dije que esta parte no nos iba a gustar. Pero es lo que dice la Biblia. Saúl quería matarlo, era un asesino. Su corazón era de asesino. Pero era mi Señor, el ungido de Jehová. Nuestro presidente es exactamente eso, nuestro presidente. Te guste, no te guste, votaste, no votaste por él, es nuestro presidente. El alcalde es nuestro alcalde, la autoridad que puso Dios ahí o que Dios permitió. Te guste o no te guste. Y un cristiano que cada día esté enfocado en ser más como Cristo, no estoy diciendo de que seamos perfectos, porque lo que yo dije hace un minuto, sí, como que eso yo no lo había visto de esa forma, no pasa nada. Pero si ya hoy tú estás viendo este ejemplo, es para que no sigamos con lo mismo. Amén. Y si hablábamos así de alguna persona, porque que a veces se lo ganan, pero la Biblia no, Saúl se lo ganó y no fue así. Segundo ejemplo, Josué y el aprendizaje bajo autoridad. Josué representa lo que es la obediencia paso a paso, la obediencia procesal. Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. Josué, ¿quién era? Josué se mantuvo por años. Durante muchos años, Josué se mantuvo a la sombra de Moisés.
Incluso hubo personas que se atrevieron a desafiar la autoridad de Moisés. Y decía, pero que como Dios te habla a ti, me puede hablar a mí. Hay una historia y no les fue nada bien. Y Josué en silencio, ahí, parecía el muchachito demandado, pero se estaba preparando para su misión. Cuando llegó el momento en que Josué tuvo que liderar, lo hizo de una manera excepcional, mis hermanos. Y podemos ver, Josué tuvo una encomienda que cuando la leemos, digo, ay, pero eso sí era difícil. Cuando Josué fue con el pueblo, que tenían que derribar las murallas de Jericó, ¿alguien se acuerda qué era lo que tenían que hacer? Muchas veces nos acordamos de el último momento, que era gritar, ¡ah! Pero antes de gritar, ¿saben lo que había que hacer? Dar las vueltas en silencio. Y una vuelta. Y al otro día otra vuelta. Calladitos. Josué se había preparado toda su vida. Toda su vida había estado en silencio, esperando su momento. Y Dios lo bendijo. Y Josué nos enseña que la obediencia muchas veces requiere eso, disciplina y silencio. No es solo el hacer. A veces lo único que tenemos que hacer es callar. Lo único. Sin embargo, el porque quiero, porque puedo y me lo merezco, muchas veces hace que la bendición que Dios tiene para nosotros no la recibamos. Porque como yo quiero, yo puedo, me lo merezco, yo lo hago ahora. Pero el tiempo de Dios es, espera, un momento, en silencio. ¿Y qué pasó? Dios le dio una gran victoria y las murallas fueron derribadas. Tercer ejemplo, Daniel. El respeto en territorio enemigo. La vida de Daniel para muchos es como una panacea. ¡Wow, qué lindo! Daniel vivió en el exilio, Daniel vivió toda la vida fuera de su pueblo, alejado de su tierra, de las personas que amaba y que de verdad él conocía, lejos de sus costumbres, acostumbrándose a cosas totalmente diferentes a las que él había visto desde su nacimiento. Sin embargo, Daniel es otro ejemplo de obediencia y respeto. Daniel estaba cautivo en Babilonia. No era que estaba en el palacio feliz de la vida echándose fresco, era un cautivo, aunque fuera tratado de una mejor forma por las competencias que tenía. Llega una orden. Todo el mundo tiene que comerse esta comida. Una comida que Daniel sabía que eso no era lo correcto. Estaba en desobediencia a su Dios si hacía eso. ¿Qué hizo Daniel? Dice Daniel 1, 8 al 12. Pueden buscarlo luego. Daniel solicitó permiso al jefe de los oficiales para no contaminarse. Daniel no dijo, vamos, Sadrach, Mesach, vamos aquí, una huelga de hambre. No, Daniel no hizo eso. Y vamos a salir, eso no está bien. No. Permiso, porque esto va en contra de mis principios, no me lo voy a comer. Y Dios se lo concedió. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Te ruego. Eso es, te lo pido. Otro ejemplo que pasó con Daniel. Sabemos que Daniel estuvo en diferentes momentos de distintos reyes. Y con el rey Darío, la gente le tenía envidia. Hubo un grupo que decía, pero ¿qué es lo que tiene Daniel? Pero siempre Daniel el favorito. E hicieron que el rey hiciera un edicto en el que nadie podía orar. ¿Qué pasa? Daniel iba a seguir orando. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. La obediencia a Dios está por encima de la obediencia a cualquiera. Si en un momento dado hay una ley distinta a lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va a prevalecer. Eso no es negociable. No es que, bueno, la autoridad de Dios es la máxima autoridad. Y eso lo tenía bien claro Daniel. Daniel decidió, yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. ¿Qué pasó? Todos conocemos la historia. Daniel fue llevado al foso de los leones y cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho, el rey estuvo ahí para ver. Ay,
El Dios al que tú sirves te ha librado. Si hubiera sido cualquier otra persona, ¿qué tú viniste a hacer aquí? Porque mi Dios, porque a mí no me iba a dejar caer en vergüenza, porque yo soy un hombre que ora 3 veces al día. No fue así. Y a veces, mis hermanos, confundimos y disfrazamos y creemos que eso es lo peor, que le estamos dando la gloria a Dios. Pero nos estamos entronando porque usted está diciendo más yo, que lo que está diciendo Jehová. Jehová hizo. Entonces, ahí hay una línea muy fina. Daniel 6, 21, 22 dice, oh rey, vive para siempre. Al que lo mandó a entrar al foso de los leones, el que aprobó eso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente. Eso es hermoso. Eso es bello, hermano. Ahí no dice, yo sabía, porque yo oro, porque yo esto. No, no, mi Dios. Su gracia, su misericordia, su favor, es Dios en mí. Hay una línea fina, muy fina, porque a veces creemos que diciendo el yo, le estamos dando la gloria a Dios y no necesariamente es así. ¿Qué aprendemos de estos 3 grandes hombres, mis hermanos? David nos enseña que cuando una orden es injusta, siempre va a prevalecer lo que dice Dios. David no podía quedarse a que, no, porque él es el rey, a que viniera y lo mataran. No, no podía quedarse. Porque Dios dice en su palabra, no matarás. Entonces, si una gente viene a hacer lo que Dios está diciendo que no haga, yo no puedo darte lugar a eso. Ahora, nunca, sin importar el escenario, que en el caso de David era lo peor, porque era su vida, nunca debemos faltar el respeto a la autoridad que Dios puso. David obedeció a Dios antes que a Saúl, pero honró a Saúl. ¿Por qué? Por el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es un orden, jerarquía. Ese rey lo había puesto Dios y él lo respetaba, aunque no estuviera de acuerdo con su comportamiento. Josué nos enseña que Dios levanta primero, ¿sabe a quién? A los que aprenden a servir. A veces queremos ser los primeros, ser grandes. Primero tenemos que aprender a ser pequeños. Porque ahí es donde Dios sabe que ya realmente puede contar con nosotros. Y Daniel nos enseña que una orden humana, si choca directamente con el mandato de Dios, automáticamente pasa a segundo plano. La autoridad de Dios, la palabra de Dios prevalece, pero debemos hacerlo con humildad, sin altanería, sin ese, sino como Dios quiere que seamos. ¿Qué pasa cuando obedecer no tiene sentido? Hay muchos casos donde vemos, bueno, esto sí, porque era lógico, pero cuando obedecer no tiene sentido, ¿qué hacemos? Dios muchas veces nos va a mandar a hacer cosas que no entendemos, pero Él sigue siendo Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Vamos al contexto histórico-cultural de cuando eso pasó. No es lo mismo que Dios nos diga hoy, sal de tu tierra y tu parentela, donde hay tantas comodidades y donde todo es tan diferente, a usted decirle a una gente que salga de su tierra y su parentela, donde no sabe con qué tipo de animales salvajes se puede encontrar. ¿Hacia dónde iba? No le dio un GPS, no le dio nada. Y Abraham obedeció. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Así, 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 así. Y Noé siguió el paso de las letras, tal como Dios se lo había dicho. Así lo hizo. Una arca para protegerse de un diluvio en un mundo donde nunca había llovido. Nunca había llovido, pero Noé obedeció. Pedro, después de pasar la noche entera pescando o intentando pescar, y todos aquí, aunque no seamos pescadores, sabemos que los peces salen en la noche a la superficie a alimentarse. Todo el que pesca, pesca de noche. Y Pedro pasó la noche. Pero Jesús viene cuando está amaneciendo, cuando ya está de día, donde la posibilidad, si él no había encontrado nada de noche, al otro día era menos todavía, era demasiado remoto.
Y este es un versículo poderoso, glorioso. Lucas 5:5. Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso? No tiene sentido. Lo que tú me estás diciendo no cuadra con nada, pero en tu palabra, porque te respeto, porque confío en ti, lo voy a hacer. Y la obediencia precede el milagro. Mis hermanos, aquí hay 3 ejemplos que yo les quiero compartir. Nos queda poco tiempo, pero vamos a ver cómo lo hacemos. De cosas que Dios estableció, que Dios dice en su palabra, y como miles de años después, la ciencia lo ha tenido que reconocer. Una de ellas es el ayuno. El ayuno tiene sentido. Cuando usted dice, pero ¿por qué yo tengo que decirme no cuando yo me quiero comer eso, cuando yo tengo el dinero, cuando yo lo puedo hacer? ¿Por qué tengo que ayunar? Como que a veces no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, hubo una persona en el 2016 llamado Yoshinori Otsumi que ganó el Premio Nobel de Medicina. Te diría, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver eso con el ayuno? El estudio que él hizo es lo que hoy se conoce como la autofagia. ¿En qué consiste la autofagia? Nosotros somos un complemento de células. Entonces, la célula, si tiene parte dañada, termina a veces dañándose por completo y eso termina en cáncer, en diferentes tipos de enfermedades. ¿En qué consiste la autofagia? Que la célula que tiene partes dañadas se come a sí misma esa parte dañada, haciendo así que haya una regeneración celular y que quede sano. ¿Y saben en qué momento, en qué proceso de la vida es que ocurre la autofagia, donde esa célula que tiene ese pedazo dañado se lo come y se regenera? Justo en el ayuno, en los ayunos prolongados. Premio Nobel de Medicina, y Jesús hace tiempo que decía, cuando ayunéis, porque daba por sentado que íbamos a ayunar. Otro ejemplo, si la Biblia lo dice, hazlo aunque no te haga sentido. Que la ciencia tal vez, si está aquí todavía la Tierra, solo Dios lo sabe, dentro de miles de años, demostrará que eso es lo correcto. El descanso semanal. Desde que Dios creó la Tierra, ¿qué dijo? 6 días trabajarás. Pero hay personas que por ser más productivo, por hacer más, no respetan esa parte. Todo lo que Dios puso aquí no es porque es un Dios melaganario y porque se me antoja, es porque sabe que es el beneficio nuestro. Y ocurre que vimos que se ganaron un premio Nobel con la autofagia, por la obediencia al ayuno. Pero aquí también en el 2017 hubo otro premio Nobel relacionado con los ritmos circadianos, que se demostró en estudios en universidades tan prestigiosas como Oxford y Harvard, que cuando el cuerpo no descansa, sino que llega el día 6, el 7 y sigue y sigue y sigue, termina en depresión, en obesidad y en enfermedades que afectan el ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando se trabaja 6 días y se descansa 1, todo el cuerpo se autorregula. ¿Quién lo dijo? Dios desde el principio. Hoy es un premio Nobel de medicina. Ese premio Nobel se lo ganó Dios. Y el último ejemplo que quiero darles, que este para mí fue, yo dije, wow, Dios mío. Hoy en día tenemos muchos adelantos científicos, muchas cosas que nos sirven para ver las cosas de manera distinta. Pero en la antigüedad sabemos que no era así. Génesis 17:12, oigan este mandato que le había dado Dios a Moisés, Abraham, perdón. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Cuánto? 8 días. ¿Por qué tan específico? De edad de 8 días. En el siglo XX, oigan cuándo, la medicina descubrió que los elementos necesarios para la coagulación, que son la vitamina K y la protrombina, alcanzan su punto máximo al 8º día de nacido. Los primeros 7 días puede haber hemorragia, todavía no ha llegado a su punto, y después del día 8, entiéndase, del 9 en adelante, los valores son normales. Pero el día 8,
en particular, ese día es el punto máximo, por encima del 100%. Hermanos, eso es glorioso. Dios nos dice las cosas en su palabra para protegernos, para cuidarnos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no es por capricho. La obediencia no es para limitar tu libertad, es para garantizar nuestro funcionamiento, porque Él fue quien nos diseñó. Si nosotros queremos que nuestra vida funcione, queremos tener casas prósperas, queremos tener familias estables, aprendamos a obedecer y a respetar la autoridad. Quitémonos nosotros y el yo y el ego del trono y dejemos que sea Cristo quien gobierne nuestra casa. La palabra ha sido dada, ahora nos toca a nosotros decidir qué queremos hacer. Seguir viviendo bajo mis propios términos porque yo soy el que mando, porque yo soy el que puedo, o sencillamente decir, no quiero esto. Ven tú, Cristo, ven tú, Padre amado, gobierna mi vida, gobierna mi casa, y yo voy a someterme a tu voluntad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.